la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cierre sus ojos y oremos esta mañana. Señor, le alabamos en esta mañana, glorificamos su nombre, eterno Dios. Venimos delante de su presencia con un corazón agradecido por todas sus maravillas, por todas sus bondades, Señor, porque nunca, Padre precioso, sus ojos han estado, Señor, desapercibidos de nuestro caminar. Ahora, Dios eterno, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, con un corazón agradecido por cada una de sus bondades, celebrando la victoria, Señor, que hoy aquí se celebra, Dios bendito. Pedimos en el nombre de Jesucristo que esta mañana, Padre precioso, usted pueda hablar a nuestra vida, que traiga el consejo de su palabra, que traiga el consuelo, la fortaleza, que traiga, oh Dios eterno, ese rema para cada uno, porque queremos, Señor amado, oír su voz. Queremos que usted hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, Señor. Abra el entendimiento para que cada uno podamos percibir conforme a su palabra. Abra, Señor, nuestro corazón para que sea tierra fértil y la semilla que usted hoy enviará a nuestra vida pueda, Señor amado, producir el fruto para lo cual usted la envía esta mañana. Todos se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y Señor Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de los que usted ha traído a este lugar este día, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Esta mañana, yo creo que ya se nos fue la mañana, pero esta mañana, porque es una mañana preciosa de victoria, quisiéramos hablar algo, hermanos, referente a que en todo momento el cristiano, el creyente, debe de identificarse conforme al llamado que Dios le ha hecho. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios, hermanos, siempre que ha buscado a cada uno de aquellos que ha llamado para poderle alabar y para poderle servir, siempre el Señor ha venido capacitándolo, siempre Dios ha venido llenándolo de su Espíritu Santo para que en todo tiempo nosotros podamos, hermanos, ser como en su palabra dice, ser como la luz, ser, hermanos, como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. Dios, hermanos, siempre ha querido que su pueblo sea bendecido. Dios siempre ha querido, hermanos, que sus hijos sean victoriosos, que sus hijos, hermanos, no se amedrenten, sino que al contrario, tengamos la fe puesta completamente en que Él es poderoso y en que Él va delante de nosotros, abriendo camino y dando victoria a nuestra vida. Por eso es de que nosotros, hermanos, de día y de noche le alabamos, le glorificamos, bendecimos su nombre, porque sabemos que no estamos solos. Y allá en los momentos en los que el enemigo quiere levantarse y poner mentira para detener a los suyos, sabemos que él es mentiroso y que Dios está sobre todas las cosas. La palabra dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia, ni las puertas del Hades se van a abrir y se van a levantar en contra de aquellos que han sido llamados, porque hemos sido llamados para la victoria, hemos sido llamados, hermanos, para vivir en triunfo, hemos sido llamados para vivir con alegría, para vivir con gozo. Por eso es de que a usted se le nota ese gozo que Dios le ha puesto, por eso a usted se le nota esa alegría que Dios ha puesto en su rostro. Él nos ha dado vida, Él nos ha llenado con su gracia, Él nos ha llenado con todo ese amor que ahora nosotros irradiamos para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. En la palabra que hemos leído esta mañana encontramos a un hombre muy conocido, un rey, hermanos, que en la palabra del Señor nos habla, que lo llamó del anonimato, que lo llamó de aquello que estaba allá olvidado, de aquello que estaba
fuera de la sociedad. Ustedes conocen de este hombre llamado David. Dice la palabra del Señor que era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, pero que el Señor ya había puesto los ojos en él, pero que Dios ya lo tenía, hermanos, en sus planes. Y nos damos cuenta, hermanos, que de allá de donde nadie podía, hermanos, acordarse de él, de allá Dios lo trajo y le dio, hermanos, lo que usted conoce del rey David como una vida de victoria, como una vida, hermanos, en la cual este hombre disfrutó el respaldo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando ellos salían a la batalla, iba David al frente, ellos eran victoriosos porque Jehová estaba con ellos. Pero cuando encontramos a un pueblo de Dios, cuando encontramos, hermanos, a un Israel victorioso, usted sabe que aquel que le cuento no se va a quedar tranquilo. Dice la palabra de Dios que él de día y de noche, él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él anda con el propósito, hermano, de meterle el pie para botar a aquellos que están, hermanos, perseverando, aquellos que estamos caminando en el camino del evangelio. Y él se va a levantar con mentiras. Y él se va a levantar, hermano, inventando cualquier cosa con el propósito de detener a los hijos de Dios. A David le pasó de que se levantó, hermanos, un pueblo con una turba. Dice que tenían como el propósito de derribar las glorias que el rey David estaba viviendo. Aún no estaba en el reinado y el diablo ya estaba persiguiéndolo, ya estaba, hermanos, detrás de él, queriendo destruir aquello que Dios ya había, hermanos, trazado para la vida de este siervo de Dios. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Hemos sido llamados de parte del Señor, y aquel que le cuento viene, hermanos, y empieza como a tirar mentiras, a tirar dardos, a tirar cualquier trampa con el propósito de verlo a usted derrotado. Pero yo sé que usted esta mañana vino porque tiene un Dios poderoso y porque usted no se va a dejar ganar la batalla, porque ninguno que poniendo sus manos en el arado ve hacia atrás es digno del llamado del Señor. Todos los que estamos aquí estamos llamados para la eternidad. No estamos llamados para un rato, no estamos llamados para un momento, no estamos llamados para unos días, unos meses en el evangelio. Aquí estamos precisamente comenzando la carrera a la cual el Señor nos ha llamado, porque nuestra carrera es eterna, porque sabemos que un día de estos estaremos en la gloria eterna con nuestro Dios, porque sabemos que un día de estos vamos a oír la trompeta, y los que estamos esperándole vamos a volar allá, a morar a la patria celestial con el Señor. Entonces ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más mentira, ya no habrá más amedrentamiento del enemigo. Así es. Cuando vemos a través de la historia de la vida en la palabra de Dios, nos encontramos con un joven que tuvo una victoria cuando el pueblo de Israel era, hermano, retado por los filisteos. David salió al encuentro, dice la palabra, que se puso en la línea de batalla y empezó a decir: ¿quiénes son esos circuncisos que están amedrentando al pueblo de Dios? Y aquel pequeño hombre se paró retando al enemigo, porque sabía en quién había confiado, sabía quién lo había llamado. Y ahí fue cuando el Señor empezó a darle la victoria a ese hombre. El enemigo se puso enojado, furioso. Al enemigo no le gustó, porque al enemigo no le gusta ver la victoria en su vida. Al enemigo no le gusta ver que usted prospere. Al enemigo no le gusta ver que usted lea la palabra. Al enemigo no le gusta ver que usted le alabe al Señor. Al enemigo no le gusta ver que usted le sirva a Dios. Entonces empezó el diablo a maquinar en contra de David. Y empezó a usar a muchas personas, como nos sucede a nosotros, ¿verdad? A veces hasta el familiar se levanta, el vecino, el compañero de trabajo, y se levanta una turba de personas, a veces hasta inventando cosas que no son en nuestra vida, porque ese es el trabajo del enemigo. Entonces, lo más tremendo es de que en la casa tenía el peor de sus enemigos. Dice la palabra de Dios que el rey Saúl se llenó de celos, se llenó de ira,
de enojo, porque el pueblo decía que alababa la victoria de David. Decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y empezó, hermano, Saúl a sentir celo. Saúl empezó a sentir aquel sentimiento contrario, aquel sentimiento negativo en contra del escogido del Señor. Y empezó en su celo hacia el siervo de Dios a perseguirlo, cuando él sabía que aquel hombre no pretendía nada en contra de su rey, no pretendía nada en contra de Saúl. En cierta oportunidad dijo David: ¿por qué voy a atentar yo contra el escogido de Jehová? Porque él sabía que a pesar de que Saúl venía arremetiendo en contra de su vida, sin embargo sabía de que Saúl era puesto de parte de Dios. Él, hermanos, honraba la decisión de Dios. Pero David sabía que no estaba solo. David sabía en quién había confiado. Y este salmo que hemos abordado esta mañana habla de ese momento en el que David era perseguido. Habla de ese momento en que se levantaron en contra de David. Dice la palabra del Señor en el verso 1: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Porque David se sentía limpio, David se sentía íntegro delante de Dios, y no hay juez mejor que nuestro Dios. Los jueces terrenales se equivocan, pero nuestro Dios es perfecto y Él conoce a profundidad nuestra vida. Por eso es de que en los momentos en los que se nos levanta cualquier cosa que quiera botarnos, lo más importante en la vida del creyente es venir delante de Dios, para que sea Él peleando por nosotros, para que sea Él dándonos la victoria que nosotros siempre vamos a esperar de parte de Él. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Todos le decían a Saúl: David te quiere quitar el trono, David quiere ser el rey, David quiere sustituirte. Y empezó a Saúl a tener aquel cuidado y a poner, hermanos, su mirada en David como un enemigo que tenía en la casa, y empezó a perseguirlo a tal grado, hermanos, que quiso matarlo, quiso acabar con la vida de David. Pero cuando nosotros ya estamos en los propósitos de Dios, cuando nosotros ya estamos en los planes de Dios, no hay nada que se vaya a interponer, porque ya Dios lo ha trazado, y lo que Él hace, lo hace con perfección, porque Él no se equivoca, Él siempre es veraz. Entonces, en cierta oportunidad, cuando David huía, dice que iba con sus hombres y se metió a una cueva a descansar. Hay muchos que dicen que estaba descansando y otro que estaba pasando ahí, hermanos, un momento en el cual nuestras necesidades fisiológicas hay que evacuar. Yo no sé en realidad qué es lo que estaba pasando David, pero lo que sí puedo ver, hermanos, es de que Dios de todo tiene el control. Dice la palabra de Dios que el rey Saúl iba persiguiendo a David, y dice que él también tuvo la necesidad de entrar a esa cueva. Y cuando estaba en la cueva, como eso era oscuro, Saúl no sabía que ahí estaba David. Pero David, con qué cuidado, quizás se acercó y del borde de la vestidura del rey Saúl cortó un mechón, le vamos a decir, cortó un pedacito de tela y se lo quedó. Cuando el rey Saúl salió de esa cueva, David salió detrás de él y le dijo: Padre mío. Y llevaba en su mano aquel listón que le había cortado, y llevaba en su mano aquel pedacito de tela que le había cortado de su vestidura. Y cuando oyó el rey Saúl la voz de David, dice que volteó hacia él y vio que tenía, hermanos, la prueba en sus manos de que él hubiera podido aprovecharse para acabar con la vida del que lo perseguía. Pero David no lo hizo, porque David no tenía malas intenciones con el rey Saúl, porque David sabía en quién había confiado. David sabía que el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos, el Dios que nunca ha perdido una batalla, el Dios que siempre nos da la victoria. El rey Saúl se conmovió
y empezó a llorar, hermanos, y le pidió perdón a Saúl. Y David le dijo: todo lo que te han contado es mentira. Todo lo que te han contado es porque quieren verte a ti derrotado. Y ustedes conocen mi historia. Pero a mí lo que me impresiona, hermanos, de este capítulo que hoy hemos abordado, es de cómo, a pesar que David estaba atravesando un momento difícil, a pesar, hermanos, de que David estaba pasando ese momento de prueba, ese momento, hermanos, de fuego, David sabía en quién había confiado. David sabía que él no podía pararse. David sabía que él no podía detenerse. David sabía que él había sido llamado de parte de Dios, y que a su momento Dios lo iba a levantar, y que a su momento Dios lo iba a exaltar, porque lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando estamos en el valle, sabemos que hay un Dios que está pendiente de nosotros. Hermano, si usted no pasa por el valle, si usted no pasa por el fuego, usted no va a saber qué es la victoria. Así es que gócese, porque en medio del desierto, de la prueba, del dolor, en medio de todas esas lágrimas que usted brota, hay uno que tiene el control, hay uno que sabe cuánto anhela su corazón la respuesta de parte de Dios. Anteriormente aquí dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que no hay otra fuente por la cual nosotros podamos tener gozo, no hay otro medio por el cual nosotros podamos tener la victoria y la alegría que solamente Él puede darnos. Por eso es que el creyente se diferencia a través, en medio de todos. Por eso es que nosotros brillamos, porque sabemos que si bien es cierto, a nosotros nos vienen, hermanos, pruebas, nos vienen situaciones adversas, muchas veces difíciles, pero sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién es nuestro proveedor, conocemos quién es nuestro médico por excelencia, sabemos quién es nuestro proveedor, sabemos quién es aquel hermano que si tiene el cuidado de las aves, ¿cómo no lo va a tener de nosotros? Que si Él viste los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Somos tan consentidos que el Señor dice que somos como la niña de sus ojos. Hermano, púyeselo. No, ¿verdad? No, porque duele. Así pasa en nuestra vida. Cuando alguien toca a uno, pero de Él, al Señor le duele, y Él vuelve por nosotros, y Él sale, hermano, defendiendo. Él sale por nuestra causa. David decía: ¿por qué me has desechado? Porque David se llegó a sentir culpable de lo que estaba pasando. Y a veces no es que nosotros tengamos culpa de las situaciones que estamos pasando, sino que son momentos donde Dios aprovecha para pulirnos como el oro, para sacarnos brillo, para purificarnos, para que entendamos que, hermanos, que nuestro llamado es diferente al caminar de todo el mundo, que nosotros hemos sido llamados para vivir en la gloria de Dios, viviendo aquella victoria que el Señor nos da. Amén. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice la palabra que en el día iba una nube detrás de ellos, y en la noche delante de ellos iba, hermanos, otra nube de fuego. Es decir, que Dios todo el tiempo tenía el control de su pueblo. Ellos caminaban por el desierto, ellos tuvieron sed, ellos tuvieron hambre, pero nunca les faltó la misericordia de Dios, porque cuando tuvieron sed, dice la palabra de Dios que hubo una peña que brotó agua, esa peña que es nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo. Cuando tuvieron hambre, el Señor les dio el pan caído del cielo, ese maná que sustenta nuestra alma, ese maná que nosotros buscamos solamente en la casa de Dios. ¿Por qué me has desechado? Pero no tenías la culpa, David. Lo único que estaba pasando era un momento en el que Dios quería formar el carácter, en el que Dios quería que ese hombre que había sido llamado estuviera seguro que el que lo había llamado era fiel para sostenerlo, era fiel para guardarlo, era fiel para llevarlo a la victoria que un día lo llevó. Se le llegó el tiempo a David en que tomó el reinado, y Dios
empezó a hacer tantas maravillas con ese hombre. Pero mientras tanto que llegaba ese tiempo, él decía: ¿por qué andaré enlutado por la opresión, hermano? Muchas veces los problemas, muchas veces las situaciones difíciles, en vez de acercarnos a Dios, muchas veces, hermano, nos alejan, nos apartan. Hay muchos creyentes que cuando se sienten en la prueba dicen: ya no aguanto, y se van de la iglesia y dejan de congregarse y dejan de buscar a Dios, dejan de ayunar, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de oír las alabanzas, dejan de oír la prédica de Dios, hermano, cuando debe de ser al contrario. Cuando más débiles nosotros somos, más fortalecidos nos vamos a encontrar cuando estamos en la presencia del Señor, porque no hay mejor lugar, como decía aquel canto, que estar a sus pies. Es el mejor lugar. Ahí nadie lo va a acusar. Hay un acusador que anda todo el tiempo buscando sus defectos, buscando su debilidad. Pero también, hermanos, tenemos a un abogado que se llama Jesucristo, que él dijo: hijitos míos, no se preocupe si alguno de ustedes me falla, me tienen como abogado delante del Padre. Así es que, hermanos, no hay problema, no hay adversidad, no hay pecado que lo detenga a usted. Usted tiene que levantarse esta mañana y seguir adelante, porque el llamado que a usted le ha hecho el Señor es para siempre, es eterno. Aquí solamente estamos en el principio de la alabanza y de la adoración que le vamos a dar eternamente a nuestro Dios. Un día de estos, de repente vamos a estar postrados delante del Señor diciéndole: santo, santo, santo. Nos vamos a encontrar allá junto con aquellas huestes angelicales, rindiéndole tributo al que es digno de toda la honra y de toda la gloria. Entonces David aprendió que no se podía dejar amedrentar por los enemigos. Él sabía que aquella turba que se había levantado era mentira, era una trampa del enemigo. Lo mismo le sucedió a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que los fariseos y los saduceos se enojaban porque Jesús hacía milagros hasta en el día sábado. Ciertamente, cierto día llegó al estanque de Betesda y había un paralítico que tenía 38 años de estar esperando que el agua se moviera, porque dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo para que el primero que se arrojara al agua, ese era sano de cualquier enfermedad. Pero aquel hombre pasó 38 años tirado ahí y no podía llegar al agua, porque dice que cuando el agua se movía, en lo que él se levantaba, otros ya se habían levantado y eran sanos de cualquier enfermedad. Pero lo que a mí me impacta es de que Dios no espera de tiempo en tiempo, sino que a diario está buscando nuestra vida, a diario nos habla y nos dice: hijo, cada mañana son nuevas mis misericordias para tu vida, hermano. Es que no hay derrota en la vida del cristiano. Yo no coincido como hay creyentes que andan, hermanos, cabizbajos, que andan desaccionados, que andan apagados. Usted tiene que estar encendido como la antorcha. Usted tiene que estar activo, hermano. No deje que el fuego de Dios se apague en esa hoguera que Dios ha puesto adentro de usted. Allá en el Génesis vemos que el Señor dijo, le ordenó al pueblo de Israel que todos los días le echaran leña al fuego, que ese fuego no se podía apagar, porque ese fuego nunca se debe de apagar de nuestra vida. Siempre debe estar ardiendo, siempre debe estar fervoroso. Sí, amén. Cuando David comprendió todo esto, dijo: envía tu luz y tu verdad. ¿Cuál es la luz? Cristo. Amén. Él es el sol resplandeciente. Y dice: ¿y tu verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo. La palabra del Señor. Entonces David sabía que el que lo había llamado era fiel y poderoso. Y se refugiaba en la palabra de Dios. Y se refugiaba, hermanos, en el Señor. Por eso dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová. Porque no hay otro lugar, hermano. Hay personas que, como decía hace unos minutos, huyen cuando hay problemas. Pero David entendió
que no se trataba de huir. David entendió que Dios lo que quería era pulirlo, era transformarlo, era prepararlo. David entendió que él había sido llamado porque iba a vivir aquellos propósitos que Dios ya había establecido para su pueblo Israel. Entonces dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Porque la palabra es nuestra luz, es lámpara en nuestro camino. Dice la palabra que por ignorantes que seamos, por torpes que pudiéramos ser, si nos dejamos guiar por esta palabra, no nos vamos a perder, sino que vamos en el camino correcto en el cual Dios ya nos puso y nosotros debemos de seguir, para que un día podamos decir como el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me está guardada la corona que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Pero mientras tanto debemos de ser fuertes, valientes, esforzados, con la fe puesta en Dios, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que necesitamos es agarrarnos más del Señor. Lo que necesitamos, hermanos, es venir como Juan. Juan le decía: Señor, deja que repose en tu pecho. Qué lindo, porque cuando nosotros sentimos que no podemos, hermano, en Él sí tenemos victoria. Porque cuando nosotros sentimos que todo se oscurece, en Él hay luz. Porque cuando nosotros sentimos que todo se nos viene encima, Él nos protege. Porque cuando sentimos que las puertas se cierran, Él las abre. Y cuando las puertas, hermanos, muchas veces se pueden cerrar para no favorecernos, dice la palabra de Dios que Él las abre. Él siempre está de nuestro lado. Él siempre nos da la victoria. No podemos alejarnos de Él. Como decía el hermano Oscar, allá Pablo estaba preso en la cocina. ¿Y qué es lo que hacía en medio de la prueba? Cantar himno. ¿Y qué sucedió? Sucedió el milagro, que se convirtieron muchos al Señor. Porque cuando nosotros estamos atravesando la prueba y seguimos creyendo en Dios, hay personas, hermanos, que quieren de lo que nosotros tenemos. Yo no sé si a usted le han preguntado: ¿y usted cómo le hace? Porque lo ven en privado, pero lo ven con la templanza que Dios le ha dado. Porque lo ven en la prueba, hermano, lo ven en el dolor, pero no lo ven derrotado. Porque sabemos, hermano, que aquel que nos llamó, Él nos va a sostener. Él nos va a traer de victoria en victoria. Amén, gloria a Dios. Dice: estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. ¿A dónde está ese monte santo? Está aquí, hermano. Usted está en el lugar correcto. Usted no se equivocó. Usted vino porque el Señor quiere bendecirlo. Usted vino este día no solamente por venir al culto. Usted vino a este lugar porque Dios tiene un propósito que cumplir en su vida. Si usted vino buscando la respuesta, sepa que aquí está el poderoso de Israel. Sepa que aquí está el que hace los milagros. Dios no ha cambiado. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los milagros que hizo en el ayer los sigue haciendo este día. Esa prueba que usted está pasando, ese dolor, ese momento de angustia, es lo que Dios esperaba que usted tuviera en su vida, para que pudiera acercarse a Él con todo su corazón y buscarle ciegamente, creyendo que Él puede responderle. Sí, amén. David sabía que él no era el pecador, que él no había fallado, pero el Señor le dio el privilegio de tener el entendimiento que el mejor lugar era estar en la presencia del Señor. Y vino a buscar a Dios y dijo en el verso 4: entraré al altar de Dios. ¿A dónde entró, hermano? Al altar de Dios. Diga esta mañana, levanta su mano derecha y diga: entraré al altar de Dios, entraré al altar de Dios, entraré al altar de Dios, porque no hay otro lugar. El único lugar de nuestra victoria se llama la presencia de Dios. Es buscar el rostro de Dios, porque Él sí lo puede. Amén. Al Dios de mi alegría. David estaba pasando una adversidad, una circunstancia difícil. Hasta lo querían matar. Sí. Pero dice que él tenía alegría. Entonces,
y de mi gozo. Aleluya. Gloria a Muchas Dios. veces se nos va el gozo, ¿verdad? Cierto. Con una mala noticia que nos den, Por un se nos acaba el problema gozo. se va. Pero Dios lo que quiere es que en medio, hermano, de esa situación difícil, el gozo no se nos Sí, apague. amén. Porque nosotros no somos llamaradas de tusa. Nosotros, Así es. hermano, no somos de los que hoy están y mañana no están. Nosotros somos de los que viven la victoria de la cual el Evangelio habla para aquellos que son creyentes. Nosotros sabemos, hermano, que el mismo Dios de Pablo y de aquellos apóstoles que hicieron milagros y que vivieron aquellos prodigios, ese mismo Dios es el que nosotros alabamos este día, esta mañana, y ese mismo Dios que hizo, hermanos, que descendiera fuego allá cuando Elías oró. Ese mismo Dios puede hacer que descienda fuego de su gloria esta mañana, porque no hay, hermano, derrota, no hay, hermano. No ha nacido lo que va a acabar con su vida. Si estamos en las manos de Dios, estamos a salvo. Como Pablo, que iba en la barca y dice que el mar se levantó y había una turbulencia, hermano, y todos pensaban que iba a morir. Pero Dios ya había hablado que tenía que usar la vida de Pablo y lo cumplió y lo llevó a victoria y lo llevó, hermano, a donde Dios ya había señalado que llevaría a su siervo. Sí, Lo amén. mismo sucede con nuestra vida. Hermano, no se desanime, no se detenga. El testimonio o los testimonios que esta mañana hemos oído, que fortalezcan nuestra fe, porque el hermano pasó una situación como él cuenta allá, donde solo él era con Dios y solo Dios era con él. Y Dios llevó la respuesta, y hoy aquí está para alabanza de su nombre. Hoy aquí está testificando que todo es posible para el que cree. Como dice el hermano, ni el abogado terrenal pudo hacer nada. Así es. Porque así pasa. El hombre, en vez de ayudarle, más lo hunde. De ese paralítico del que le estoy comentando, a la vuelta tenía el templo. Acababa de estar por ahí el Señor Jesús en el templo. Y ninguno de aquellos religiosos un día llegó y le dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? Te vamos a ayudar, te vamos a tirar al lago. Porque ni la religión, ni la sociedad, ni el trabajo, ni la familia, nadie puede hacer nada por nosotros. Solamente el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. No, porque nuestra esperanza no está en lo físico, no está en la materia, no está en los bienes, no está en nada de lo terrenal. Nuestros ojos y nuestra fe están puestas en aquel que hizo el cielo y la tierra, en aquel que tiene el control. Dice que las olas tienen su límite, porque hasta ahí ha establecido el Señor que van a llegar. Entonces, si Él tiene el control de todo, ¿cómo no va a tener el control en nuestra vida? Y en ese momento en que nosotros seamos sinceros y le digamos al Señor: Señor, ya no puedo, Él sí lo puede, Él lo va a hacer por nosotros. Pero lo más importante es como David, que dice: entraré al altar de Dios. Amén. Qué privilegio que el Señor tenga aquí un altar en el cual usted pueda venir y venir a arrodillarse y venir con reverencia delante de Dios, creyendo que está en el mejor lugar. Hermano, es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día abren cantinas de a montón, abren bares, abren, hermanos, centros de perdición, y las iglesias, hermanos, son pocas ya hay pocas iglesias, hermanos, que están trabajando arduamente. Pero aquí el Señor tiene un lugar, aquí el Señor tiene un lugar, una fuente donde usted puede venir y refugiarse y buscar su victoria. Sí, amén. Y esa fue la victoria que David tuvo. Dice, volviendo más atrás en el verso número 2: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dice por ahí que a malos momentos, cara alegre. ¿Sí? No hay cristiano que ande. Ya le ha preguntado a usted: hermano, ¿cómo le va? Más o menos. Y eso. No, ¿verdad, hermano? Usted le ha bendecido, victorioso, porque ese nuestro Dios siempre nos tiene en victoria. Sí, amén. Las pruebas van a llegar, las adversidades, pero Dios también tiene la respuesta Siempre está con para nuestra vida. nosotros. Él Amén. nunca se ha apartado de nuestra vida, y es ahí
cuando nosotros vamos a poder expresar como David en el verso 5 y decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Gloria a Espera en Dios. Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Él es nuestro refugio, Gloria a Él es Dios. nuestro salvador, Él es nuestro ayudador, Él es todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. No necesitamos nada más fuera de Él, lo necesitamos a Él, lo queremos a Él. Él es el anhelo de nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos en Él, dice la palabra de Dios: y yo permanezco en vosotros. Amén. Así es que adelante, pueblo de Dios, no se detenga. Hermanos, los testimonios que hemos escuchado son una prueba del poder de Dios. Y en el momento de la angustia, usted siga alabándole a Él, porque Él tiene el control, porque Él nunca